7 días, amigos y amigas, 7 días, aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han derribado ya 3 objetos voladores no identificados, uno de estos descrito como un globo espía, comandado por el ejército chino sin que hasta el momento haya una explicación precisa de qué sobrevuela la región y quién es el responsable. La tarde del sábado, lo que en un principio se pensó era un cuarto artefacto aéreo detectado en el norte de Montana, cerca de la frontera con Canadá, resultó ser una anomalía en el radar. De cualquier manera, aviones de combate acudieron a la zona a verificar el espacio aéreo que fue cerrado durante un par de horas. Vamos a conversar con el capitán Francisco Díaz cuál es su parecer sobre estos objetos detectados por Estados Unidos en su espacio aéreo. ¿Por qué República Dominicana aún no delimita su espacio aéreo de forma vertical? Y si uno de estos globos sobrevolara nuestro país, ¿sería esto una violación a nuestra soberanía? ¿Qué acciones podría tomar el gobierno dominicano? Creo que se oyeron que por Colombia había algunos también, claro. O sea, como que yo bajaron, no sé, creo que soltaron un globo por todo el mundo. Como que bajaron todo por la costa del Pacífico. Francisco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, gracias por tenerme en su programa. Muy interesantes las preguntas que tienen sobre este tema de los objetos no identificados / globos chinos. Ya, al final, bueno, está claro que son globos chinos. Los chinos dijeron en su momento que eran unos globos que tenían un fin meteorológico o para investigaciones o algo por el estilo, que se habían salido de su ruta. Cuando derriban el primero, las autoridades estadounidenses dicen que tenían unos equipos de radio, de transmisión o de otra cosa, quizás eran para ese tema meteorológico o medioambiental, como dicen los chinos, pero quizás cogían de refilón. Cuando usted está en un dial del radio, ya no se usa tanto el dial, pero cuando nosotros que somos mayores, uno le daba vuelta al dial y entonces iba pasando y ahí caía la 95.7, pero después le dabas un poquito para allá y caías en la... ¿Cuál es la de Sergio y Karina Miralba? La 91. La 91. Pero sigan después, no se paren ahí. Entonces, lo que quiero decir, ¿de qué se trata? ¿Eran globos? ¿Eran ovni? ¿Estos globos pueden ser clasificados como objetos volantes no identificados? Pero al final vemos un globo. Mire, al final la información que vamos a tener es la información que nos dé el gobierno de los Estados Unidos, o los gobiernos donde esto se ha visto también, como el de Canadá o el gobierno de Colombia, como ustedes bien mencionan, que también detectó uno de estos globos. Añado el gobierno de Taiwán, que también ha dicho que ha detectado uno de estos objetos. La definición de objeto volador no identificado aplicaría porque no se sabe exactamente qué es hasta que lo derriban y lo tienen en la mano y ya pueden identificar de qué país es o qué es lo que es, ¿verdad? Siguiendo ese tema de las cosas no identificadas, les añado que el Congreso de los Estados Unidos le ordenó al Departamento de Defensa que desclasificara muchos de los archivos que tienen de cosas no identificadas en el cielo, que mucha gente pudiera decir que son extraterrestres o lo que sea, pero Estados Unidos está en este momento en una revisión de esos archivos clasificados y ha abierto mucho de esto al público. Han salido unos videos muy interesantes de aviones de la Armada de los Estados Unidos persiguiendo objetos, etcétera. Pero claro, todo esto no es conclusivo y no se sabe exactamente qué es. Volviendo al tema de los globos, es algo que es constante. Hoy es noticia porque derribaron uno, pero realmente en la aviación civil nosotros nos encontramos con este tipo de cosas de vez en cuando. Los países emiten alertas cuando hay globos que están cerca de los aviones para que las rutas sean cambiadas, etcétera. Y en zonas donde hay mucha tensión geopolítica, diría el mar territorial chino, el Medio Oriente, etcétera, siempre recibimos alertas de cuidado con globos, drones, aeronaves que están en vigilancia, etcétera. De hecho, Francisco, escúchame que te interrumpa, nunca había escuchado que una aeronave comercial, quiero decir, había tenido un accidente con artefactos de esta naturaleza, sea con un globo, sea con dron. Quizás los drones no suben tan alto. ¿A qué altura volaban estos globos? ¿Era a una altura prudencial?
¿Cómo es el mecanismo de esto? Mire, el primer globo identificado que comenzó todo este tema de la noticia volaba a una altura de 60.000 pies. 60.000 pies es por encima del tránsito aéreo normal, civil, ¿verdad? Como usted sabe, los aviones de aerolínea vuelan a una altura promedio de 30.000 pies. Este estaba mucho más alto. Les recuerdo que hayan habido otros globos que sean famosos, como los globos de Google. Google creó una red de globos, algo parecido a lo que quieren hacer con Starlink, los satélites, que era para el tema del Internet en regiones remotas. Uno de esos globos de Google pasó sobre República Dominicana el año pasado, alrededor de 50.000 pies de altura, y como no fue un tema, porque no andaba a la altura de los aviones civiles, pues no fue gran cosa. Nosotros nos enteramos, el IDAC, el Instituto de Aviación Civil Dominicana, compartió algunas de las imágenes de radar y fue algo interesante, pero no fue un tema de seguridad. Pero luego de este primer globo de que pasó a los 60.000 pies, que fue el que derribaron en la costa este de los Estados Unidos, sí aparecieron otros objetos, como bien señala Miralba, en los últimos 7 días que estaban a más baja altura. Este último sobre el lago Hurón, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, se dice que estaba a 20.000 pies. Ya eso sí es un problema para la aviación civil. Mucho del tráfico aéreo, como le decimos, se mueven los 30.000 pies, y si no hay alertas e información para las aerolíneas para que se desvíen, pues tiene un peligro de colisión con estas cosas. Por eso se decidió derribarlo inmediatamente, y bueno, y se ha armado todo un problema diplomático entre los Estados Unidos y China. Una pregunta, bueno, realmente repetir una de las tantas preguntas que le hizo Miralba, referente a la regulación de este tipo de objetos en nuestro espacio aéreo dominicano. Hacía referencia a que el año pasado uno de estos globos, uno similar, el de Google, había pasado sobre nuestro territorio. Recuerdo esa noticia de alguna manera, y pasó a 50.000 pies de altura. Y por eso no tenía ninguna implicación, como usted bien dice, para nuestro territorio. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestro espacio aéreo? ¿Cómo está eso regulado? Sé que ha habido, por ejemplo, temas con los drones cerca de los aeropuertos para evitar accidentes. Pero ya todo el mundo tiene un dron. Antes eran unos pocos y había que ir a pedir un permiso a la Fuerza Aérea. Ya cualquiera tiene un dron. Ya cualquiera tiene un dron. Hasta Snapchat hizo un dron chiquito para tirar una foto. Y es la vida. Esto después me va a llevar a otra pregunta. ¿Cuál es la realidad, el marco legal para nuestro país respecto a esto? Sobre todo para garantizar seguridad territorial, seguridad en el tráfico aéreo comercial y privado también. Mire, el espacio aéreo dominicano el espacio aéreo soberano dominicano está estipulado por la Constitución de la República, que dice que es todo el espacio aéreo adyacente o que está encima del territorio nacional, incluyendo las 12 millas náuticas de costa, ¿verdad? O sea, usted toma el territorio de la isla y en las costas añade 12 millas mar adentro, y todo lo que sigue la línea de costa es espacio aéreo nacional encima de eso. El problema es que la Constitución no delimitó, y en las leyes no se ha delimitado hasta dónde llega de manera vertical ese espacio aéreo. Algunos países los han hecho, no todos lo han hecho, porque es un tema que ya... Excúsame, sí. Francisco, cuando hablas de vertical, para que la gente se ubique, hablaste del espacio aéreo de manera horizontal, ¿no? Correcto. Entonces, ahora, ¿hasta dónde llega? Tanto sobre tierra firme y sobre nuestros límites marítimos también, porque por ahí se cuenta. Ahora, cuando hablas de vertical, ¿es midiendo altura? Correcto, es la altura hasta donde llega nuestra soberanía. Como usted sabe, el espacio aéreo, el espacio exterior, se ha vuelto un área comercial, militar, de mucha importancia geopolítica, y los países más desarrollados han comenzado a delimitar hasta dónde llega su espacio aéreo nacional y dónde comienza esa barrera con el espacio exterior. El espacio exterior en el mundo del derecho internacional se lleva muchas de las mismas reglas que el mar internacional, ¿verdad? Que diferente al mar territorial.
Entonces, esa línea es muy importante definirla, no está definida en nuestro país. Como le decía, los europeos han elegido los 100 kilómetros de altura, que es bastante, son 300.000 pies de altura, como la línea divisoria. Los Estados Unidos ha elegido 60 kilómetros de altura. Como le digo, cada país lleva su soberanía hasta donde ellos consideren, y República Dominicana lo ha hecho.